que los afecta a ustedes, pero también la inmigración ilegal afecta el país. Sí, lo primero es que tiene toda la razón, es que existe una semiparálisis o al menos una afectación importantísima en las obras de construcción. Y por supuesto se debe a que hay mucha labor que es muy rudimentaria, que el dominicano, igual que como sucede en cualquier otro país del mundo, el local no le interesa ejecutar esas acciones. Ahora, pero ya ellos están aquí, porque el hecho de que usted dice que que está semiparalizado el sector, es porque ustedes han contratado esa mano de obra informal, sin documentos, obvio. Porque entonces, si no, no están haciendo la petición. Entonces, ¿cuál es el camino que ustedes han recorrido antes para cumplir con la ley? ¿Cómo sabemos que ustedes cumplían con el 80-20, por ejemplo? Le explico. 80% y 20% de mano de obra extranjera. Y algunos dicen que para no pagarle el sueldo correctamente, que a veces no le dan las prestaciones, que no están inscritos en la seguridad social. Entonces, si le abren la puerta, a ustedes también, a los empresarios, se les responsabiliza de la situación que tenemos ahora de desorden. Es cierto que hay muchos extranjeros que han entrado de manera ilegal a este país, lo cual no es responsabilidad nuestra, por supuesto. ¿Pero ustedes lo contratan? Allá voy. Entonces son corresponsables de la situación. Es que no hay mano de obra suficiente haitiana para la construcción. No, lo que no hay es una forma en la cual los extranjeros que están aquí, por ejemplo, o los que tienen sus permisos vencidos, puedan ejercer de manera legal en aquellas labores en las cuales el dominicano no le interesa. Porque tenemos que entender que el dominicano no le interesa esas labores. No es algo que el... La entrevista del Telematutino, gente importante, a tardar temas importantes, nos acompaña la ingeniera Anneri Meléndez. Ella es presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas de la República Dominicana, un sector muy importante dentro de esa gran industria que se llama la construcción. Muy buenos días, Anneri. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días. La verdad que es una distinción para nosotros poder acompañarles. Un gran saludo a todos los que nos sintonizan. Bueno, yo tengo muchísimos temas con la construcción, porque también hay un tema del comportamiento de la construcción en los últimos meses. Pero el tema principal es lo de la mano de obra haitiana. Recientemente ustedes habían declarado que había una semiparálisis en el sector por el tema de las deportaciones. Se está hablando de una regularización, de que hay sectores que quieren una regularización. Y el presidente ayer dijo que ese tema va a ser discutido en el seno del Consejo Económico y Social, donde yo imagino que ustedes tienen un asiento, ustedes tienen algún representante. Entonces, ingeniera Meléndez, ¿cuál es la posición de Acoprovi con todo este problema que los afecta a ustedes, pero también la inmigración ilegal afecta el país? Sí, lo primero es que tiene toda la razón, es que existe una semiparálisis o al menos una afectación importantísima en las obras de construcción. Y por supuesto se debe a que hay mucha labor que es muy rudimentaria, que el dominicano, igual que como sucede en cualquier otro país del mundo, el local no le interesa ejecutar esas acciones. Esas labores en las cuales hay mucha fuerza física, labores iniciales que tienen que ver con carretilleo, con colocaciones, esas labores iniciales al dominicano no le interesa. Y lo hemos demostrado con ferias de trabajo, con una colaboración entre el Ministerio de Trabajo y la Asociación Histórica, esto no es novedoso. Y para eso nosotros hemos lanzado un plan de dominicanización de la mano de obra, donde junto con el Infotep y otras instituciones hemos lanzado oportunidades a dominicanos a que se integren, pero esto va a ser paulatino. Entonces, tomando en consideración eso, cuando usted hace un operativo de manera desordenada, es decir, de un punto a otro de manera muy rápida, suceden este tipo de situaciones en las cuales se afectan las labores constructivas. Ahora, nosotros tenemos una propuesta y nuestra propuesta va un poquito de la mano al tema de lo que han comentado otros empresarios de regularizar, pero no es un plan de regularización. Nosotros proponemos que, respetando la regulación vigente de migración, respetando el 80-20, porque existe una encuesta nacional de ocupados que emite el Banco Central de manera mensual, en la cual en el último trimestre constatamos que existían 435,000 de la fuerza laboral en la construcción. Y nosotros entendemos que cumpliendo el 80-20 tendríamos el derecho de un 20% de esa porción, que son 87,000 permisos de trabajo, o lo que es lo mismo, visado de trabajo. Para ese sector. Para el sector formal de la construcción, cumpliendo con el 80-20. Entonces, la idea es que en este momento se nos ha hecho imposible acceder a esos visados de trabajo, cumpliendo con los requisitos y normativa vigente, porque no existen consulados haitianos abiertos. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta focal?
debemos aperturar consulados haitianos, de dominicanos, pero en el extranjero, consulados que nos permitan acceder a ese visado de trabajo que no afecta la nacionalidad de los extranjeros ni de su descendencia, o sea, no les da una nacionalidad, sino que le da una forma legal de trabajar en el país. Y esto debe suceder, ya que no podemos hacerlo en el vecino país, debe suceder cercano a los puntos fronterizos. Ahora, pero ya ellos están aquí, porque el hecho de que usted dice que que está semiparalizado el sector es porque ustedes han contratado esa mano de obra informal, sin documentos, obvio. Porque si no, no están haciendo la petición. Entonces, ¿cuál es el camino que ustedes han recorrido antes para cumplir con la ley? ¿Cómo sabemos que ustedes cumplían con el 80-20, por ejemplo? Le explico. 80% y 20% de mano de obra extranjera. Y ¿cómo, sabiendo ustedes que era una mano de obra que no tenía ningún documento, por qué entonces los contratan? ¿Y por qué los ponen en las obras? Y algunos dicen que para no pagarle el sueldo correctamente, que a veces no le dan las prestaciones, que no están inscritos en la seguridad social. Entonces, si le abren la puerta, a ustedes también, a los empresarios, se les responsabiliza de la situación que tenemos ahora de desorden. La realidad es que existen muchos extranjeros que sí tienen documentación. ¿Y por qué no contratan a los documentos? La tienen vencida. ¿Y por qué la tienen vencida? Porque no existe una forma aquí local de poder acceder a una renovación de esos documentos, y por eso es que pedimos los consulados. Pero quería responder también otro tema. Es cierto que hay muchos extranjeros que han entrado de manera ilegal a este país, lo cual no es responsabilidad nuestra, por supuesto. ¿Pero ustedes lo contratan? Allá voy. Entonces son corresponsables de la situación. Es cierto que existe mucha mano de obra que ha entrado de manera ilegal, y que es prácticamente el problema que tenemos para sacarle una documentación legal, porque según nuestras leyes vigentes, el extranjero que entre ilegal ya no puede acceder a una documentación legal, tiene que volver a salir y entrar de nuevo. Por eso nuestra propuesta de hacer esto de manera ordenada. Nosotros queremos garantizar, dando contratos de trabajo a nuestros trabajadores, haciéndonos responsables de una salida controlada y entrada con vigencia legal. Pero para eso necesitamos ese cuerpo, esos consulados que puedan entonces permitir dar esa documentación a los extranjeros. La idea es que bajo el marco regulatorio vigente, y cumpliendo con el 80-20, como expliqué con los 87,000 permisos, comencemos a una transición en la cual se conjuguen la dominicanización de la mano de obra, pero también que los extranjeros que trabajen estén legales. Anneri, y con el tema, se habla del salario, sí. ¿Ustedes cumplen con el salario mínimo que se establece para la construcción de acuerdo al Comité Nacional de Salario? No solo lo cumplimos, lo excedemos. Hay un mito que quiero derribar, bueno que colocaste el tema, y es que si se paga menos a los extranjeros o no en la construcción. Eso es totalmente un mito. Basta ver con que si usted, para ponerlo de una forma sencilla, si usted va a remodelar algo en su casa, usted, porque la persona venga de extranjero o no le va a pagar menos, le va a pagar suficiente, porque si no la persona no le realiza el trabajo. Igualmente nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos unas tarifas vigentes de acuerdo a unas resoluciones de salarios mínimos, las cuales sí respetamos, somos pausibles de demanda, pero encima de eso tenemos una oferta y demanda de mano de obra, la cual hay que respetar las tarifas, o de lo contrario las personas no trabajan. Y entonces, ¿es que no hay mano de obra suficiente haitiana para la construcción? No, lo que no hay es una forma en la cual los extranjeros que están aquí, por ejemplo, o los que tienen sus permisos vencidos, puedan ejercer de manera legal en aquellas labores en las cuales el dominicano no le interesa. Porque tenemos que entender que el dominicano no le interesa esas labores. No es algo que el empleador está de alguna manera beneficiándose de utilizar esa mano de obra. No funciona así. Lo que funciona es que en un inicio de la obra, no hablo de las partes de terminación y la parte de tal vez de otras partes finales, pero en un inicio de la obra las labores son muy rudimentarias y el dominicano no le interesa esas labores. Y como quiera ustedes lo contratan aunque no tengan permiso ni tengan ni un papelito. No, muchos tienen papeles y muchos tienen permisos pero vencidos. Otros no tendrán documentos y es correcto. Ahora bien, los constructores que son formales, las empresas que son más reputadas, que son las que representan al sector, por ejemplo en el caso de nosotros de Acoprovi, normalmente buscan extranjeros que aunque su permisología no esté vigente, no esté completamente activa,
tenga algún tipo de documento, porque es un riesgo tú tener en una obra una persona que sencillamente no tiene nada, no tiene una forma de ser identificada. Sin embargo, buscamos que esas personas que son contratadas con documentos vencidos, con documentos que tal vez no tienen la legalidad que conversamos sobre el visado de trabajo, tengan algún tipo de visado de trabajo, de modo que estén trabajando aquí, pero no adquieran ni la nacionalidad ellos, ni su descendencia, que es lo que nosotros también abogamos de acuerdo a todo el sentimiento patriótico y respetando las 15 medidas que nuestro presidente pues también erogó hace unos días. Sí, porque la regularización ya implica prácticamente un estatus de residencia y de legalidad y de que sus hijos sean dominicanos. Esa no es nuestra visión. Nuestra visión es crear una fuerza laboral legal, formal, que pueda introducirse a la seguridad social, porque este es otro punto que tenemos que tratar. Esos extranjeros que no tienen tal vez los documentos legales no pueden acceder a la seguridad social, lo cual es un problema para nuestro país en cuanto al costo de la salud, pero el problema más grande es el del empleador, que tiene que asegurar que todos sus colaboradores estén entonces con una seguridad. Y cuando no le está en un accidente le cuesta un dinero. Un dinero y una demanda laboral. Sí. Recordemos que ante la ley laboral, el trabajador, no importa que esté legal o ilegal, tiene las mismas condiciones y los mismos derechos. El empleador no puede hacerle y gestionarle un contrato, un permiso. Con el contrato de trabajo debería poder lograr un permiso, pero ahora mismo es imposible por lo que te comentaba. No existen consulados que emitan, y eso es una decisión de nuestro gobierno. Está en manos del Estado Dominicano crear esos consulados. No se han podido hacer en el lado del haitiano, sabemos la situación que tenemos allá de inestabilidad, pero yo creo que con un poco de voluntad lograrlo hacer en la misma frontera y hacer un acceso controlado de salida y entrada de los que tengan contrato de trabajo, de los que hayan solicitado un permiso, puede lograr una gran diferencia. Entonces, es decir, que estamos hablando que ustedes lo que requieren es alrededor de 400.000 trabajadores. Vamos a decir, el sector privado de la construcción. No, ellos dicen 86. Sí, nosotros tenemos 435.000 completos, ¿verdad? Pero eso no son los trabajadores solo de la construcción, también son los que dirigen las construcciones, los ingenieros, también es el personal administrativo, el personal de ventas, todo en conjunto. Las estadísticas oficiales, un poco ya retrasadas porque tienen unos años que no se han sido actualizadas, hablan que en el sector construcción existen entre 111.000 y 150.000 trabajadores. Ese es lo que ronda. Nosotros actualmente, para al menos el sector formal, recuérdense que hay construcción formal y construcción informal. Para la construcción formal nosotros solicitamos 87.000 permisos, que es el 20% de los 435.000 de la encuesta nacional de fuerza de trabajo. Y de esos 87.000, licenciada, actualmente, ¿cuánto ustedes tienen? De permiso de trabajo. No tenemos una estadística, habría que preguntarle tal vez a la Dirección de Migración. Nosotros pero sí tienen, que tienen su estatus. Tenemos correcto. muchos, correcto. Lo único que muchos están vencidos, porque actualmente con el problema de que los consulados están cerrados desde hace muchísimo tiempo y que el plan de regularización del 2019-2020 pues obviamente ya fue eliminado en el 2020 y eso hace ya casi 5 años. Eso significa que es muy difícil para un extranjero. Los que se regularizaron en el 2014 no han logrado renovar. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, finalmente... ¿Y qué impacto tuvo esa regularización en el sector cuando se hizo? Fue muy positivo, porque nosotros logramos llevar a muchos de nuestros trabajadores. Recuerdo que se armaron autobuses para ir todos juntos a regularizarse. Los constructores apoyamos muchísimo eso, como estamos dispuestos hoy a apoyar. Cualquier solución que nuestro gobierno plantee para esto, nosotros la vamos a apoyar. Cualquier solución, por supuesto, que implique un proceso de repatriación ordenado, que no implique de un momento a otro una serie de medidas en las cuales no haya forma de alternar entre la dominicanización de la mano de obra y proveer de permisos de trabajo o de visados de trabajo a los trabajadores. Pero cuando ustedes hablan de desordenado, lo que se están llevando es lo que no tienen documentos. ¿Cuál sería ordenado? ¿Que dejen de algunos sectores a ver hasta que se arregle y que sea discriminado? ¿O que sea la misma regla para todos? Sí, les explico un poco. Ajá. ¿Qué nosotros decimos que es desordenado? Lo primero es los horarios en que se realizan estos operativos. Pensemos en lo siguiente. Usted va a ir justamente a las 8 menos 15, o sea, 7:45 de la mañana, a buscar a los trabajadores que van de camino a las obras. ¿Por qué no lo hacemos mejor a las 9 de la mañana, donde todo el que ya está trabajando
está en su trabajo, y luego solo se hacen repatriaciones a aquellos que no trabajan, aquellos que son delincuentes, lo hacemos en horas de la noche. Eso es lo que nosotros... Pero ¿y los que están referimos trabajando y que desordenado? no tienen papeles? Eso es lo que queremos entonces, sacarle papeles, que no son la mayoría. Recordemos que no tengo las estadísticas oficiales de cuántos haitianos existen en el Pero país. si no son la pero mayoría, son la entonces no hubiera minoría. paralización de sectores, como Lo ustedes que pasa dicen. es que el haitiano, aunque esté aquí, no haya sido repatriado, no está saliendo a las obras. Piensa usted, si las repatriaciones se hacen de camino a la obra, usted aunque quiera trabajar, aunque tenga un permiso vencido, ojo, yo tengo el permiso, pero estoy vencido, ¿yo voy a querer asistir a la obra? Yo prefiero pasar hambre, quedarme guardado por un tiempo en lo que veamos qué sucede. Y esa es la realidad de nuestro sector. Lo que está pasando con los ilegales en Estados Unidos, que están recluidos en sus hogares. Con su permiso, ingeniera, nos vamos a comercial, todavía tenemos muchos temas de interés, no solamente el tema haitiano con la construcción. Continuamos en Telematutino 11, estamos conversando esta mañana con una joven profesional que lidera nada más y nada menos que la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas de la República Dominicana, mejor conocida como ACOPROVI, la ingeniera Agneris Meléndez. Ingeniera, hemos tenido por aquí economistas, hemos visto números de cómo va la situación económica de la República Dominicana en este 2025, apenas han pasado 5 meses, pero dan cuenta de que hay una lentitud, como se dice, se ha ralentizado el sector de la construcción de obras y de viviendas. Actualmente, ¿qué nos puede decir y a qué usted cree que obedece esa lentitud? Sí, tal y como comentas, hemos tenido unos meses muy difíciles. Llevamos casi 6 meses con resultados negativos, y luego si vemos el trimestre enero-marzo, según las estadísticas oficiales, decrecimos en un 1.2%, pero esto fue el producto de decrecer 8% en un mes, en enero, 7% en febrero, y luego en marzo una subida, un crecimiento que fue producto tal vez de otra condicionante. Pero Ahí ¿qué hay un quiero rebote decir? estadístico en ese 14%. ¿A qué lo atribuyen ese retroceso? Si vamos con el retroceso, tiene varios factores que venimos de alguna manera notificando desde hace un tiempo, incluso aquí en este espacio lo dijimos hace unos meses. Lo primero es que tenemos unas altas tasas de interés. Sabemos que la solución de esto no está en el completo dominio de nuestras autoridades. De hecho, nosotros felicitamos a nuestras autoridades que han sabido lograr controlar la inflación y tener una situación muy difícil y que el país tal vez no se vea más afectado. Pero, sin embargo, nos afecta mucho. El hecho de que las tasas de interés estén 50, 60% más que lo que pudieron estar hace poco tiempo, afecta mucho la decisión de compra de muchos dominicanos, que entonces cuando ven cuáles van a ser sus cuotas mensuales dicen, bueno, no puedo. Y afecta mucho también a aquellos que ya compraron, que se les va a entregar, cuando ven cómo van a tener que pagar esas cuotas de sus préstamos hipotecarios o los préstamos interinos de los constructores. La verdad que se está ralentizando el sector, no se están iniciando proyectos y muchos de los que ya han comprado están devolviendo las unidades. Este tema de las tasas de interés sí tenemos una perspectiva positiva, o sea, porque tenemos que decirlo positivo también. Hemos pasado por un momento muy difícil en el cual subieron, pero ya están en un punto en el cual están bajando lentamente, y esperamos que en este año, aunque no sea tanto la mejoría como quisiéramos, van a seguir bajando, y esto va entonces a nivelarse un poco. Neri, pues sin embargo, si uno recorre el casco metropolitano, uno se sorprende de la cantidad de torres que se están construyendo, que entonces dice que parece que hay como dos mundos. Si hay una parte de la vivienda económica de clase media que tiene dificultad, pero hay torres con unos precios increíbles que se están vendiendo. La diferencia está, que bueno que lo comentas, en que el constructor, cuando inicia un proyecto, es imposible pararlo, señores. Y esto no sucede en la vivienda de clase media, media alta o de lujo. Sucede también en la vivienda económica. Tú no vas a ver hoy, lo decíamos hace 6 meses, que las construcciones están paradas. No lo puedes ver, porque cuando usted inicia un proyecto tiene que concluirlo. Ahora lo que usted no va a ver es nuevas construcciones. ¿Qué va a pasar con eso? Desde finales del año pasado que venimos hablando sobre esto, se están ralentizando, como tú comentabas, el inicio de nuevas construcciones. En 6 meses, un año, cuando entonces comencemos a ver que realmente en la calle ya está concluido lo que se inició el año pasado, el año antepasado, y no tengamos tanta oferta, va a haber siempre un efecto negativo.
Seguiremos con el efecto negativo en el crecimiento económico, porque el crecimiento económico del sector construcción se mide por venta de materiales. Cuando se venden menos materiales o se comercializan menos, va a haber un crecimiento económico negativo. Seguiremos con ese efecto y por supuesto también tendremos un aumento en los precios de la vivienda. Y ustedes dirán, ¿pero cómo va a ser? Bueno, oferta y demanda. Si hay menos oferta de vivienda, porque los proyectos no se pueden iniciar por las situaciones complicadas que tenemos, por supuesto que aumentan los precios. También y hay una parte que usted no la va a decir, pero el promotor que esté entregando un apartamento hoy en día y le tienen que pagar una parte con la apreciación del peso, eso es un tablazo. Usted no lo va a decir, pero eso... El dólar nos afecta, que es el otro punto. El dólar nos afecta muchísimo, nos afecta también en los costos de los materiales, porque recordemos que hay una parte de los materiales que son importados. Y ese es el segundo punto que iba a comentar hace un momento, que nos está afectando en el sector, y es la inflación. Aunque vemos que la inflación generalizada está controlada, porque los parámetros que se utilizan para el IPC tienen mucho que ver con lo que es el mantenimiento de la vivienda y no tanto con la construcción. Sin embargo, si vemos qué ha pasado con el ICDV, Índice de Costo Directo de la Vivienda, y con el ROE, el Registro de Oferta y Edificaciones, uno mide el costo y otro mide el precio de la vivienda, vemos que si comparamos de prepandemia ahora, los aumentos andan cerca de un 50%, y si vemos lo que es el último año, aunque los parámetros han aumentado 4%, 6%, la realidad es que en la calle lo que se vive es entre un 10 y un 12%. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿y por qué hay una diferencia entre la estadística medible oficial y lo que está sucediendo en la calle? Y tiene que ver con el punto anteriormente hablado, que es las tasas de interés. Antes muchas personas que tenían la posibilidad adquirían viviendas, unidades habitacionales para alquiler, y con ese alquiler pues vivir o hacer sus ahorros o su retiro. Pero ustedes habían hablado anteriormente que una de las retrancas que tenemos actualmente en que el sector siga creciendo es el tema de la ley de alquileres y el tema de la solución de conflictos entre propietarios e inquilinos, que a veces se forma eterno. ¿Hay alguna novedad en ese sentido? Por un lado sí, por un lado no. Lo primero es que, por supuesto, valido mucho tu punto. Una de las medidas que nosotros proponemos, tomando en cuenta que no podemos aumentar el presupuesto nacional, necesitamos encaje legal y todavía estamos en ese proceso, es que se apruebe la ley de alquileres o que se actualice una ley de alquileres que, por supuesto, corrija esos aspectos que tú acabas de decir, porque es la única forma en la cual podemos dinamizar la oferta, que comentamos hace un ratico que podía estar muy afectada. Podríamos dinamizar la oferta, es decir, que se inicien nuevos proyectos que sean enfocados a alquiler, pero para eso necesitamos dos temas. El primero, la ley de alquiler en sí, que la noticia positiva que tenemos es que ya fue apoderada una comisión en la Cámara de los Senadores para poder revisar los anteproyectos que existen. Nosotros depositamos nuestras observaciones, nos convocaron de hecho recientemente y se postergó, creo que a esta semana o la próxima, o sea que próximamente vamos a estar viendo un movimiento positivo en cuanto al tema de la aprobación. El segundo punto, que es igual de importante con respecto a la ley de alquileres, es que se revisen las densidades habitacionales, que se actualicen o se normen muchas zonas incluso que no están normadas con normativas urbanas. ¿Por qué? Porque las densidades habitacionales actuales no permiten un mercado de alquiler sano, porque las unidades que se pueden construir son muy grandes y normalmente las nuevas generaciones, que son las que más alquilan, ¿verdad? Porque normalmente ya cuando una familia va más avanzada en edad, pues ya tal vez compra su vivienda, pero en un inicio necesitamos tener ese tipo de facilidad. Las nuevas generaciones, que son las que quieren alquilar, no necesitan espacios tan grandes. Entonces se vuelve prohibitiva la ciudad o se vuelve conurbada, que es otro problema que estamos teniendo, en el cual aquellas viviendas de tamaños adecuados para alquiler se realizan en las afueras de la ciudad y eso hace que haya una necesidad de mayor inversión pública en todo lo que es infraestructura. Pero hay sectores de la ciudad que están saturados de vivienda. Nosotros nos atreveríamos a decir que no. ¿Por qué? Porque lo que hay que es crear infraestructura para lograr que la convivencia se logre. Y por supuesto, por un punto muy importante, que es un mito que hay que derribar, la vivienda no es la que crea el problema de los tapones. Basta con ver qué sucede los fines de semana en todos los sectores. No es la vivienda, es los comercios y otros tipos de localidades mal ubicadas. Imagínense ustedes, por ejemplo, un comercio ubicado en una esquina donde hay una intersección que es imposible salir y entrar o en una calle muy pequeña. Esas son las situaciones que causan los tapones, no es la vivienda. O por ejemplo una torre
corporativa que tenga también un elemento comercial y que esté mal ubicada. Entonces nosotros lo que proponemos es que a la vivienda se le dé rienda suelta para que sea la vivienda la que arrope la ciudad, que es la que no crea tapones, en vez entonces de otras localidades. Es decir, que por ejemplo, áreas como Naco, Piantini, Evaristo Morales, etcétera, todavía hay posibilidad de seguir el crecimiento de torres. Está demostrado con estudios que la vivienda no es la que causa los problemas de los tapones. Hay muchos otros aspectos, ya comenté algunos, por ejemplo, comercios más ubicados, colegios, iglesias y demás mal ubicados, que pueden ubicarse en la zona, pero en los puntos específicos. Y también el hecho de que no se permita focalizar la vivienda y reducir también, el mercado que va a esa vivienda, por ejemplo, los proyectos que van enfocados a jóvenes, proyectos enfocados a adultos mayores y demás, y que no se disminuya o se permite disminuir la cantidad de parqueos que son requeridos para los proyectos. Hay muchos países que han controlado el tráfico, ¿cómo? Eliminando parqueos. Nosotros hemos tratado de llevar a nuestras autoridades este discurso de que tenemos que actualizar las normativas urbanas, permitir que la vivienda baje de precio y que se acceda a mucha población, que es imposible. Señores, las familias se están dividiendo en este momento. Muchos hijos es imposible que vivan cerca de los padres, porque vivían, por ejemplo, como tú dices, centro ciudad, y el hijo no tiene acceso a comprar un apartamento cerca de donde vivían sus padres. Entonces, esa es la idea, ver si podemos actualizar las normativas urbanas y aprobar una ley de alquileres que sea equitativa. En la existencia de empresas globales como Airbnb, ¿ha favorecido la construcción de unidades aquí para alquiler? Sí, la ha favorecido. No compiten con lo que estamos hablando ahora de ley de alquileres, porque el Airbnb es un alquiler a corto plazo y la ley de alquileres y lo que nuestros dominicanos necesitan, por supuesto, es un alquiler a largo plazo, a mediano o largo plazo. El Airbnb es otro producto, es un producto que incluso puede verse incluso de turismo inmobiliario muchas veces, otros son de facilidades de cuando uno se acerca a una localidad, la cual no es su punto de inicio. Nosotros lo vemos muy bien, es algo que también dinamiza el mercado inmobiliario, pero no tiene que ver con la ley de alquileres. Le agradecemos muchísimo al ingeniero Anery Meléndez, que por lo demás es magnífica comunicadora. Sí, y excelente. Nos agradó de verdad la propuesta y ojalá la planteen públicamente y la lleven al seno, porque parece una solución viable y que depende solamente de un acuerdo. Más nada. Muchísimas No queremos gracias. Cambiar las leyes, lo que queremos es que se cumplan. Exactamente. Muchísimas gracias por su gentileza, porque siempre que la invitamos, usted acepta la invitación. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Como todos los martes, nos vamos con la doctora Luz Rosa Estrella, que de Santiago nos envía ese mensaje de psicología a la familia.